El concepto de salud, bueno, recogemos una definición que nos gustó mucho, que es la forma de vivir de manera más autónoma, más placentera y más solidaria posible, ¿no? Con lo cual, cualquier cosa que se aleje de todo eso, no estaremos hablando de carencias de salud. La discriminación por motivos de salud mental consiste básicamente en que por ponerte un diagnóstico psiquiátrico automáticamente te convierten en un ciudadano de segunda. Nos encontramos muchas veces que ante la justicia, ante la administración, a la que se ve o alguien dice, oye, que esta persona tiene un diagnóstico psiquiátrico, automáticamente ja se nos considera culpables i responsables de algo. La serofòbia és aquesta por, prejudici doncs, que a vegades es té cap a les persones amb VIH. No? Recentment s'han commemorat doncs, l'aparició dels primers casos, no? de VIH i per tant després de 40 anys encara ens trobem, no? amb aquest desconeixement. No podemos aislar el derecho a la salud si nos estamos planteando también el cómo incide el tema de la raza, cómo incide el tema de la pobreza, la precariedad, tema de género, las opciones sexuales o la interseccionalidad entre las violencias machistas, ¿no? y los procesos de salud. Si las mujeres no podemos vivir una vida libre de violencias, esto impacta en nuestra salud. Desde lo social, las etiquetas psiquiátricas muchas veces sirven como tranquilizador de conciencias, porque una etiqueta psiquiátrica puede perfectamente tapar una violencia sufrida. O sea, por ejemplo, uno de los mayores detonantes de trastorno mental conocidos es el acoso escolar. Muchas veces el diagnóstico, lo social sobre todo, se utiliza para tapar este tipo de realidades. Actualment, doncs, si les persones estan en tractament, estan indetectables, amb un espai de treball, i així també ho diu l'Oficina Internacional del Treball, és impossible doncs, que hi hagi cap mena de transmissió. Hi ha molta gent que se l'acomiada pel fet de tenir el VIH i a vegades és molt difícil demostrar que ha sigut per aquest fet. Está claro que el estigma y la discriminación es estructural. Aquello que queda fuera de la norma hay que expulsarlo, hay que excluirlo. Lo hegemónico es lo que marca la norma. El fet d'anar doncs, a una operació, a vegades doncs, les persones amb VIH en molts moments i encara avui en dia doncs, se les posa les últimes, no la cua, i la gent a vegades ens truca però té por de denunciar-ho. És complex, no? Perquè també el fet d'aquesta por a la revictimització, el fet de dir jo ja ho he patit, ho he passat malament, no vull passar-ho malament. Otro tipo de discriminación te la puedes encontrar perfectamente, que le han pasado a compañeras. Bueno, ir al ginecólogo a decir, me quiero quedar embarazada, estoy buscando una criatura, y lo primero decirle, no, tienes que pedirle permiso a tu psiquiatra. ¿Perdón? ¿Cómo que una mujer tiene que pedirle permiso a un psiquiatra, a un profesional o a alguien para poder quedarse embarazada? O sea, esto es impensable. Desgraciadamente, los profesionales sanitarios tienden a pensar que el diagnóstico psiquiátrico es como una vacuna que sirve para todo, porque a ti lo único que te pasa es ese diagnóstico psiquiátrico. A ti no te puede dar un ataque al corazón, tú no te puedes romper una pierna, tú no puedes pillar tampoco el COVID, porque todos tus síntomas, todos son psicológicos y te los estás inventando. Para nosotros como colectivo es muy importante hacer hincapié en los apoyos. Yo puedo tener una vida plena, muchas personas pueden tener una vida plena, lo único que a veces necesitamos esos apoyos, necesitamos a lo mejor una ayuda pues para los temas financieros, los temas fiscales, los temas administrativos, pero son apoyos, no es algo que esa otra persona tenga un poder de elección sobre mí. Les lleis diuen que no ens poden discriminar i si ens discriminen d'alguna manera el que hem de fer és denunciar-ho i a vegades és una por que és d'alguna manera com un autoestigma, no? Que les persones amb VIH d'alguna manera ens imposem perquè tenim aquesta vulnerabilitat i tenim aquesta por de pensar que estem desprotegits. Al final parece que además la culpa del estigma y la discriminación la tiene el otro, no el propio sistema. Por tanto, además recae, ¿no? sobre la persona que es estigmatizada, sobre la persona que está discriminada, la culpa. La sobremedicación es un problema porque nos cronifica y entonces nos convierte en personas que a lo mejor nos pasamos 14-15 horas durmiendo, que engordamos 20 o 30 kilos.
Yo, por ejemplo, sufro mucha ansiedad cuando voy en un metro. Me lo paso todo el rato pensando que va a salir fuego, que va a explotar, que me voy a desmayar. Es una balanza. Y en esa balanza, pues bueno, aunque a veces con mis síntomas, con mis percepciones, lo pase mal, pero es que yo quiero vivir.